Bueno, en nombre de la sociedad les doy la bienvenida a este curso, pero sobre todo quería agradecer el esfuerzo de los dos comités de la Sociedad de Pediatría Rosario, que a pesar de las dificultades en estos tiempos, nos harán pensar y sobre todo ayudarán a mejorar la salud de nuestros niños. Muchísimas gracias de verdad a todos los integrantes que han participado en este curso. Bueno, es verdad. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Flor, ¿querés que presente yo? ¿Querés presentar? Si querés le presento a Silvina. Y no, presentá a tu participante. Dale. Vos, yo después lo presento al doctor. Al tuyo. Bueno, Silvina es miembro, Silvina Esgrimisi es médica pediatra, trabaja en el sanatorio de niños y es miembro del Comité de Pediatría Ambulatoria. Ella va a presentar un caso clínico sobre asma y bueno, y después el relator lo va a presentar Karina, el que va a hablar sobre la patología. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartirte pantalla. Perdón. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá presentes. Bienvenidos al curso. Hoy vamos a abordar el tema de asma, como todos saben, y antes de comenzar la exposición quería agradecer a la Sociedad Argentina de Pediatría de Rosario, al Comité de Alergia e Inmunología, en especial al doctor Arnold. Gracias. Bueno, mi nombre es Silvina Esgrimisi, yo soy médica pediatra. Yo me formé en el Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata. Allá hice mi residencia, fui jefa de residentes, después volví acá para Rosario, estuve casi 10 años en la guardia del Sanatorio de Niños, en consultorio, y ahora solo estoy en consultorios del Grupo Oroño, en la parte de los periféricos. Bueno, el caso que les traemos hoy, ahí pasamos a la primera diapositiva, es un paciente que me llegó al consultorio, es un paciente de sexo masculino de 5 años y 8 meses, que el motivo de consulta en ese momento fue tos y agitación. Al examen físico, bueno, él estaba como en estado general, estaba febril, tenía sobrepeso, estaba normohidratado, taquipneico, tenía 30 de frecuencia respiratoria, taquicárdico, saturaba 92% y estaba algo pálido. A la ocultación había una disminución del murmullo vesicular, sibilancia en ambos campos pulmonares y una expiración prolongada. Como antecedentes personales del paciente, bueno, la mamá cursó con un embarazo controlado, fue una cesárea de un recién nacido a término con un peso adecuado para edad gestacional, permaneció como antecedente internado en neonatología por 48 horas por un cuadro de distrés respiratorio y tiene antecedentes, sobre todo en el primer año de vida, de dermatitis atópicas, deposiciones mucosas, y un primer episodio de bronquiolitis que fue a los 3 meses de vida, por el cual permaneció internado porque necesitó apoyo con oxígeno. Luego presentó varios episodios de broncoespasmos recurrentes. La mamá refiere que en algunos episodios de tos y sibilancia, a veces durante el ejercicio, en otras oportunidades de tos nocturna, y otro antecedente de una neumonía a los 2 años que, bueno, se trató en forma ambulatoria y resolvió sin inconvenientes. Como antecedentes familiares a destacar, en la próxima diapositiva, la mamá tiene asma y el papá antecedentes de rinitis alérgicos y es fumador. Cuando ella llega a la consulta, en realidad el motivo fue tos y agitación, no era un paciente mío, ella consulta en ese momento por esos síntomas, y me refiere que desde chiquitito siempre fue estudiado, lo vio en el neumonólogo, lo vio el alergista, lo vio el gastroenterólogo, es decir, ella me refiere que todos los estudios que le fueron haciendo, que los trajo, eran normales, las radiografías de tórax, salvo en el episodio de la neumonía, bueno, el resto fueron normales. Radiografía de Cowan, también la vio el otorrino, por los cuadros de rinitis reiterados que también presentaba, que fue normal. Fue evaluado por un cardiólogo, se le hizo un ecocardio que fue normal, el neumonólogo le realizó la espirometría que también fue normal. Un prick test positivo ácaros, el test de sudor negativo, y en los laboratorios siempre fueron normales, salvo en algún episodio infeccioso en particular, pero sí había aumento de la IgE, con predominio de eosinófilos, esos como estudios previos que traía al momento de la consulta. Reitero, cuando llega a la consulta estaba con tos y agitación, pero la mamá refiere que más o menos 5 días previos había estado con un cuadro de rinitis y después había comenzado con cefalea. Ya podemos pasar, Cari, a la próxima diapositiva. Y
los síntomas de ese momento eran además tos y agitación. Ella refiere que le había hecho un salbutamol también en su casa, pero como no había revertido, como en otras oportunidades, el motivo por el cual lo trae a la consulta. Al revisarlo, bueno, como les refiero, ese era el examen físico, se hace en ese momento una radiografía de tórax que fue normal, y en la radiografía de los senos paranasales se puede evidenciar la sinusitis que tenía en ese momento. En consultorio se le indica a la mamá que le hacemos el salbutamol, se hacen los 2 PAF, 20 minutos, se vuelve a hacer el tratamiento 20 minutos, revierte, y se indaga un poquito qué es lo que había pasado, por qué no había respondido. Bueno, la mamá, como en realidad él había estado, él ya tenía un tratamiento preventivo con fluticasona que había sido indicado por un neumonólogo, pero que en los últimos tiempos, como la verdad él había estado libre de todo episodio, lo había suspendido, bueno, empieza con la rinorrea, después hace la sinusitis, hace el cuadro de tos y agitación, y cuando quiere hacerle el PAF de salbutamol no responde. Indagando un poquito con la técnica, en realidad la mamá se ve que se había olvidado un poco cómo era la técnica correcta y no agitaba bien como tenía que agitar. En realidad no tenía una aerocámara. Si querés pasar, Cari, a la próxima. Era un espaciador. Y en realidad, si indagamos, bueno, había una pobre adherencia al tratamiento, porque realmente no estaba haciendo tratamiento preventivo, no tenía una buena técnica inhalatoria cuando intentó hacer el salbutamol, no era la aerocámara correcta. Y últimamente, en todo el último año, no había sido controlado ni por el pediatra ni por el neumonólogo, entonces tampoco estaba adecuadamente controlada, bueno, y por supuesto había dejado la medicación. Bueno, básicamente se habla con la mamá, se le explica lo que se hace en el momento. Bueno, lo importante en ese momento era controlar la inflamación de la vía aérea, y se habla sobre, bueno, cuáles son los factores que tienen que tener en cuenta, factores desencadenantes, y se va a la casa, se coloca nuevamente la medicación preventiva con fluticasona, y vuelve a controlar a las 48 horas, y ya la verdad que ya había respondido, estaba bien, como en estado general. Bueno, y ese básicamente es el caso clínico que tenemos. ¿No, ¿me escuchan? Bueno, Silvi, sí, muchas gracias. Un caso clínico típico de consultorio. Bueno, doctor Roque Gustavo Arnold, pediatra, especialista en alergia e inmunología y miembro asesor del Comité de Alergia e Inmunología de la Sociedad de Pediatría de Rosario. Doctor, lo escuchamos. La verdad que estoy asombrado de esta historia clínica. No asombrado por lo frecuente, esto es lo que habitualmente nosotros vemos en el consultorio, pero asombrado porque se le han hecho estudios funcionales pulmonares. Fantástico. Eso habitualmente no lo veo en la práctica diaria. La mayoría de los chicos tratados, y estoy hablando en términos generales, con broncoespasmo a repetición, tienen un tratamiento A, B o C según puede ser el paciente, pero muy pocos estudios funcionales pulmonares. Yo todavía me pregunto cómo se puede estudiar realmente a un paciente si a un chico que tiene broncoespasmo no se le hace estudios funcionales. Eso tiene que ir de la mano con la patología que tiene el paciente. Después, para mencionar algunas cositas más de la historia clínica, el chico empieza con una bronquiolitis, también eso es. Cada chico que tiene broncoespasmo, el primer episodio que hizo fue una bronquiolitis. ¿Habrá sido una bronquiolitis? ¿No habrá sido una bronquiolitis? La verdad que no se sabe y tampoco importa mucho. ¿Qué es lo que importa de este chico? Saber tratarlo, pero ¿qué es lo que importa? ¿Cuál es la pregunta fundamental? ¿Este chico que tiene este cuadro lo va a seguir teniendo o no? ¿Este chico que tiene ese cuadro es un hecho circunstancial o es uno de los tantos que va a tener? O como diría mi abuela, se le va a hacer todo. Esa es la pregunta clave en este tipo de pacientes. Aparentemente es un atópico. ¿Quién es atópico? ¿Quién es alérgico?
Hay diferencias entre el atópico y el alérgico desde el punto de vista práctico. El atópico es aquel que tiene problemas respiratorios y de otro tipo reiterados con antecedentes hereditarios y formador de IgE específica. Es en definitiva, en la práctica diaria, el chico que habitualmente no se puede. El atópico puede pasar grandes periodos sin tener fenomenología clínica, pero es muy raro que no quede a lo largo de su vida con algún toque de su atopía. Raro, raro. Pero no por eso deben dejar de ser tratados, y bien tratados uno acompaña su patología a lo largo del tiempo y hace en la mayoría de los casos que estos chicos tengan una vida totalmente normal. De todo lo que hablaron, lo fundamental siempre es los antecedentes. Más antecedentes hereditarios tengan, más problemas va a tener ese chico. Menos antecedentes hereditarios tengan, menos problemas va a tener ese chico. Siempre así, no siempre así. Estamos hablando en términos generales. Por eso nosotros hacíamos siempre un dibujito de una casa o de un arbolito donde mostrábamos el terreno. El terreno muy marcado, dificultad para tratar al chico. El otro que quería marcar es el test del sudor. El test del sudor hay que hacerlo siempre en este tipo de chicos. Siempre, aunque encontrar un fibroquístico es extremadamente raro. A lo largo de todos estos años que yo he trabajado, solamente diagnostiqué 4 fibroquísticos con esta característica. 3 de ellos ni se me pasó por la cabeza que podían tener una fibroquística. Y tenían los 3 de ellos una fenomenología clínica no muy marcada como para empezar en fibroquística. Otro que venía de Rafaela ya hablaba por sí mismo que tenía la fibroquística. Por lo tanto, cuando a mí me preguntan cuándo pedir un test del sudor, en un chico que tiene un cuadro respiratorio repetitivo, cualquiera sea la característica de ese cuadro, siempre pedir un test del sudor. El velado de senos maxilares es algo que nosotros habitualmente no pedimos. Porque si ustedes toman 100 chicos con esta patología y a los 100 le hacen el estudio de senos maxilares, los 100 no, pero 90 y pico van a tener alterados sus senos maxilares. El chico inflama, y inflama en cualquier lado, especialmente el atópico. Inflama haciendo hipertrofia de la mucosa, entonces es raro y excepcional encontrar un seno facial libre en este tipo de pacientes. Lo otro interesante es los aerosoles. Acá se vio claramente que el chico no cumplía, porque los padres no estaban atrás, o hacía mala la técnica, o lo hacía parcialmente. Todo chico que tiene broncoespasmo tiene, o se trata en muchos casos con corticoides. No se tiene que ir más allá en pediatría que la budesonida o la flutilación. Cuando un chico que tiene broncoobstrucciones, se le da el corticoide tópico y el corticoide tópico no mejora, no busquen en cambiarlo por otro. No busquen en asociar el corticoide tópico con un beta-2 de acción prolongada. Corrijan el error que está cometiendo el paciente, porque ahí está el error. Corrigiendo ese error, la mayoría de los chicos responden bien cuando hay que dar corticoide. ¿Y cuándo hay que dar corticoide? Casi siempre, no siempre. ¿Qué es el asma? Una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. ¿Cuál es el mejor antiinflamatorio que utilizar? El corticoide. El corticoide a donde actúa mejor, tiene distintos puntos a donde actúa, y es que yo conozca lo mejor, dado en cortos periodos de tiempo, y especialmente los llamados, entre comillas, tópicos, yo no he visto mayores efectos colaterales a lo largo de los años. Así que en ese sentido, especialmente cuando hablamos de una enfermedad que se reitera y uno tiene que dar una medicación
durante un largo plazo, es importante el control llamémosle cada tanto, de cómo está haciendo el paciente esa medicación. Aparentemente este es un chico atópico, porque también tuvo, si mal no escuché, una dermatitis atópica. Está haciendo de alguna manera ese paciente una marcha atópica. La marcha atópica también la conocen todos, pero no es como dicen los libros, en que hay una marcha atópica. Hay una marcha atópica clásica, que es la que ustedes todos leyeron, el chico que empieza con los fenómenos respiratorios altos o digestivos, después hacen la piel y después hacen el aparato respiratorio. Y hay otras marchas atópicas, que son tan importantes desde el punto de vista clínico como la marcha atópica en sí. Y si no hay otras marchas atópicas, hay otras formas clínicas de la marcha atópica. Hay formas desordenadas, en la cual la marcha atópica empieza por la parte respiratoria y termina con la parte cutánea. Hay marchas atópicas apenas imperceptibles, en la cual la fenomenología cutánea prácticamente no es motivo de consulta. Y todas ellas tienen que ser tenidas en cuenta, porque son difíciles de tratar a lo largo del tiempo, sea cual sea la marcha atópica. ¿Qué otra cosa? Vamos a hablar, quisiera decir 2 o 3 palabras con respecto al tratamiento. Bueno, ahí se indicó bien el tratamiento. Yo, no siempre, pero habitualmente cuento lo que un paciente una vez me contó, sin yo conocer al paciente. Un día fui a dar una charla en Sociedad de Pediatría hace ya muchos años, y en un bar escuché a 2 madres hablar atrás, y una le decía a la otra: fíjate, Luis, me acuerdo de Luis porque Luis es un primo mío, pero después no me acuerdo más de los nombres de los padres ni los nombres de los médicos que habló de ellos. Fíjate, Luis, tiene un problema respiratorio, es pulmonar. Me fui a un neumólogo. El neumonólogo me miró y me dijo: sí, señor, es un problema pulmonar. Acá tiene. Y me dio un corticoide para utilizar. En realidad, era un médico conocido, recomendado, pero un corticoide. Lo pensé un poco. Y después me vino a la cabeza: pero si mi marido era alérgico. Mi marido era alérgico. Así que hice la consulta con el alergista, que me dijo: usted está en lo cierto. Este chico es un chico alérgico. Vamos a averiguarle a qué es alérgico. Vamos a hacerle las pruebas cutáneas y vamos a usar un tratamiento, si podemos, con vacuna, y va a hacer que los síntomas del chico vayan desapareciendo. Mi pediatra me dijo que no. Mi pediatra me dijo que me había curado. Que al chico se le iba a ir solo. Entonces, me dijo: espera, más adelante podemos hacer la consulta. Total, el chico, si no se le va yendo, ya veremos. Pero no hay que apurarse en hacer la consulta, porque yo he visto muchos chicos que se le ha ido solo. Y así hizo la consulta con el psicólogo, que le habló del grupo familiar, y así hizo la consulta con el otorrinolaringólogo, que le habló de sacar la vegetación. ¿Quién tuvo razón en todo eso? ¿Fueron malos tratamientos? Todos tuvieron razón. Cada médico en su especialidad usa el arma que está acostumbrado. ¿Qué es lo que a mí me parece? Otras personas, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me parece? Ver la frase que dice: no hacer tratamientos indiscriminados en pacientes no seleccionados. Si yo uso el corticoide, empezando por ahí, y ese corticoide lo uso medido, y ese corticoide lo uso
en los tiempos adecuados y controlados a como lo hace el paciente. Y ese corticoide, no me voy de esos corticoides porque no voy a necesitar corticoides complejos para obtener beneficios de ese chico. Y si quiero estar más seguro todavía, me hago un óxido nítrico, un esputo inducido, porque ¿cómo no voy yo a controlar la inflamación? Que en definitiva es lo que nosotros todos hacemos, controlar la inflamación. Somos bomberos que con distintas armas vamos a apagar el fuego. Claro que los bomberos nos llevan un adelanto, porque los bomberos saben en general cuándo se apaga el fuego, ¿no es cierto? Y nosotros muchas veces pensamos que el fuego está apagado y no está apagado. Y muchas veces el bombero sabe cómo comienza el fuego y nosotros no lo sabemos. Pero somos los más parecidos a eso. Bien. Lo mismo con la inmunoterapia. La inmunoterapia es una terapéutica que altera el curso habitual de la enfermedad. Para algunos parecen malas palabras. Voy a hacer un test a este chico y con este test, a este chico un test, una prueba. ¿Cómo no va a ser tan chiquito al chico? Prueba cutánea. Ni se le ocurra. ¿Por qué no va a hacer sufrir al pibe? Las pruebas cutáneas son útiles, no solamente para saber a qué es alérgico o no, siempre asociado con la clínica, sino para saber si es alérgico y si es alérgico a tópico. Si yo tengo antecedentes hereditarios cargados y tengo un IgE específica alta, voy a tener problemas con ese chico. No problemas en general. La evolución de ese chico va a ser distinta a quien no lo tiene. Yo pararía ahí y vería las preguntas que quieren hacer o qué quieren intervenir, porque como todos tenemos experiencia en esto, mayor o menor, cada uno puede dar su opinión al respecto. Entonces, quiero remarcar los estudios funcionales respiratorios. Realmente me alegra que este chico, yo la primera vez que escucho la historia de haya tenido estudios funcionales respiratorios. No se puede tratar a un chico. No se puede tratar a un chico con broncoobstrucción. Sí se puede. Pero no se puede si no se le hace un estudio funcional. Porque entonces ustedes delimitan. No es lo mismo darle corticoide a un chico que no tiene alterado su funcional, a corticoide a un chico que sí lo tiene alterado. No es la misma forma con que yo lo encaro con la madre que tengo enfrente, si lo tiene o si no lo tiene. Y el estudio funcional lo puedo hacer con un aparato de funcionalismo, sabiendo qué es lo que hago y qué es lo que veo. Y si el chico es más chico, puedo hacerle una oscilometría. Y si yo quiero saber resistencia, puedo hacerle una pletimografía. Todos esos elementos, no en todos los casos, tienen que estar a mano para poder discriminar qué paciente es qué, o es cuál. Yo me pararía ahí, querido. Bueno, gracias Gustavo. Bueno, seguimos. Acá voy a leer algunas de las preguntas y todos los que quieran hacer preguntas a través del chat, o si se quieren visibilizar, estaría bueno también para vernos las caras y conocernos. Pregunta si la espirometría se le hizo pre y post broncodilatador. No sé si ese dato lo tenés, Silvi, porque eso da o sea, obviamente que la reversión, yo coincido con Gustavo, que no sé qué dirá el resto del comité, que el diagnóstico de asma es clínico fundamentalmente. Después podemos tener algunos estudios, pero la espirometría también en un niño de 5 años y 8 meses a veces es bastante difícil de lograr que tenga un flujo de más de 2 litros para poder tener una medición acorde de eso. Pero bueno, ahí pregunta, no sé si tenés esa información.
No, porque yo cuando lo recibo en el consultorio, él ya venía con todos los estudios pedidos y yo lo veo particularmente por esos síntomas. Entonces, haciendo un resumen, pude recabar toda la información, pero no le pregunté exactamente. Me contó, me comentó y bueno, lo dejé anotado, pero la Bien. verdad eso no lo sé. La verdad Después, es que lo que vos decís es cierto. De un chico de 5 años no es fácil hacer una ecografía. Hay algunos que lo hacen, otros que no lo hacen, pero si vos no podés hacer una espirometría, lo intento. Yo a los 5 lo intento, pueda o no pueda hacerlo. Lo intento, digo yo, como si yo lo hiciese. Yo trabajo con un grupo de gente que hace una cosa y hace otra. Pero realmente no es fácil. Pero el que tiene, el que puede, hace una oscilometría. La oscilometría no necesita ninguna cooperación del paciente. Y el paciente respira normalmente y a los 5 años lo hacen perfectamente bien, la mayoría. Cuando hablamos de chicos, siempre hablamos de la mayoría. El otro día había un chico de 10 años que no sabía respirar, y tenía 10 años. Pero esas son las excepciones. El intento de los estudios de kilométrico en un chico que se lo construye, hay que hacerlo siempre o intentar hacerlo siempre. bueno, después, ¿qué sentido tiene a un chico de esa edad con obesidad pedir test del sudor? Eso sería una pregunta que también se hace. A veces una cosa que yo aporto, pero el que quiera puede levantar la mano, así yo le doy para opinar y no nos interponemos, pero yo creo que siempre a los chicos no hay que, ni a nadie hay que pensarlo por protocolo, porque a veces se piden todas las cosas tipo protocolares, y realmente cuál sería el sentido de un chico con esta edad pedir un test de sudor. A veces parece que es más protocolar que porque lo indica, aunque bueno, a veces puede haber casos. Yo contesto mi experiencia. Yo llevo unos cuantos años en esto, bien o mal, haciendo las cosas. Esos 3 casos de fibropística que nosotros diagnosticamos es porque lo pedimos. Es directamente porque lo pedimos. El primer caso era el hijo de un bioquímico en el Instituto del Niño. ¿Saben por qué pedí té de sudor? Pedí té de sudor porque dije, este hijo es un bioquímico. Creo que por ahí se hablaba de que los hijos de los médicos, los bioquímicos, podían tener cosas raras. Entonces dije, este es un hijo de bioquímico, le pido. Era un gordito silbador de eso, de cajón. Ese fue el primer fibropístico que murió no hace mucho. Y lo otro que vos mencionaste, el que preguntó eso de la obesidad, me parece bárbaro. Si el pibe no baja de peso, ¿qué corticoides, ni qué inmunoterapia, ni qué otra cosa? Primero tiene que bajar, o primero paralelamente. Nada hace su efecto si el chico no tiene un fondo estatural y un crecimiento y desarrollo normal. Pero que sea gordo, que sea flaco, que de sudor, cualquiera puede tener una fibropística. Cualquiera. No hay sueño a veces duermo y digo, me estoy comiendo una fibropística, porque las 3 de las 4, jamás pensé que la tenía. ¿Por qué no la puede tener? Gloria. Bueno, la verdad que este caso hace reflexionar bastante, ¿no es cierto? Y nosotros hace muchos años que venimos dando, Gustavo, estas charlas de asma, y yo me acuerdo que era docente y decía que el asma no se podía diagnosticar en el lactante, que el broncoespasmo y el asma eran totalmente reversibles y no dejaban secuela. Y hoy, después de todos los conocimientos científicos, sabemos que no es así. El asma se puede pensar en el lactante y desde el punto de vista, como dice Karina, desde el punto de vista clínico, fíjense este chico, si hacemos el simple test de lápiz, donde uno habla de los criterios mayores y menores, tenía antecedentes familiares directos, tenía eczema, que es un marcador importante, y al hacer la bronquiolitis, esta bronquiolitis realmente es disparadora de asma. Entonces uno puede pensar en este lactante que va a ser un asma bronquial, enfermedad que lo antes que uno la trate, menos secuelas va a tener. Entonces, eso quería dejar en la reflexión. Había un ambiente con humo de tabaco, y yo no sé si ahí
no me acuerdo, Silvina, se lo habían corregido o no. Uno ve que cuando, ¿sí? ¿Viste? Cuando uno hace la historia clínica en pediatría, pregunta, pero después hay que repreguntar, como revalorar, como vos bien dijiste, la técnica del inhalatorio, todas esas cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta. Y sobre todo, a mí me parece que también se subvalora el tema de la rinitis. Fíjense que este chico viene con una sinusitis, ya viene con una comorbilidad. Seguramente que este chico ha tenido signos y síntomas de rinitis alérgica, este atópico. Entonces eso, aunque como uno le dice a los papás, no mata a nadie, la rinitis hace mucho la calidad de vida. Entonces es una cosa que los pediatras tienen que pensarla, tienen que interrogarla, y el asma se puede pensar en el lactante. Es muy difícil ponerle el sello al asma del lactante, pero con todos estos criterios que tenía este niño, realmente tenía evidencia. Eso es lo que les quería comentar. Esos criterios que dice Gloria, que es el índice predictivo de asma, que se publicó en el 2000 Castro Rodríguez y después Teresa Gilbert hace una actualización, es un esquema que es bastante fácil de encontrar porque tiene criterios mayores y menores en muy poquitos, 3, en donde ahí podemos ver que ya con el antecedente familiar, haber tenido eosinofilia, haber tenido sensibilización a aeroalergenos y a alimentos, que no sé si este niño no lo tenía porque tenía una dermatitis atópica y tenía mucosidad en las heces, no sé si había sido una PLB o qué había sido, y el antecedente familiar que lo dije y la dermatitis atópica. Con ese índice, ya, que es fundamental, lo pueden buscar IPA, no de la cerveza, y son 4 o 5 criterios que a lo mejor a uno lo puede hacer alertar para pensar que ese niño menor de 3 años ya puede tener una posibilidad de un asma. Después acá, pero bueno, Paula Sarraquigne, que comenta, no podemos dejar de pensar en la asociación de asma y obesidad, que es lo que hablábamos recién, bajar la obesidad, el índice, no habla qué índice de masa corporal tenía. 28 tenía. Bueno, bastante alto, así que... Y después pregunta Gustavo cómo es la técnica y la interpretación del óxido nítrico exhalado y si es accesible tanto para la población hospitalaria como la privada. Empiezo por la última. No es accesible para en general. No es accesible porque no está difundido todavía en forma generalizada, a pesar de que hace muchos años que se viene haciendo. Yo no quiero mentir, pero nosotros hará más o menos 30 años. Ahora, esto lo digo simplemente porque pregunta si es accesible o no. Lo hicieron los suecos, el aparato es en euro, los sensores son en euro, el costo es, imagínense, el costo es alto, es para poder hacerlo en ciertos y determinados pacientes cuando uno lo tendría que hacer rutinariamente. Miren mi situación actual, y le digo la mía. En este momento, hace unos 25 años, no quiero mentir exacto, que lo venimos haciendo sistemáticamente. Hoy no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el aparato vence. Cada 5 años hay que variar el aparato, ahora se llama Niox Vero, antes se llamaba Niox Mino, y hay que cambiarlo. No solamente hay que cambiar el sensor, sino que hay que cambiar el handle a donde usted sopla cada tanto, y hay que cambiar los sensores también. Entonces vos lo pedí, ¿a dónde lo pedí? Acá en Argentina no. Entonces tenés que viajar. Cuando vos podías viajar, tomamos un avión, iba, lo buscaba y lo traía. Durante 15 o 20 años lo hice así. ¿Y ahora dónde me tomo el avión? Salvo que me digan que no voy a tener COVID, es una de las pocas veces que no viajé afuera. Es difícil. En este momento no lo estoy haciendo. Me venció el sensor,
¿Y a dónde lo busco? Tengo mi conexión en Canarias, donde está mi hermana, y a donde lo traje últimamente de ahí. Porque a la vez, el aparato no te lo venden si vos no sos médico del lugar. Es decir, que vos tenés que ser médico español para que en España te vendan. Se lo venden a mi pariente, que es médico español, pero que es pariente mío, y yo me lo traigo. No lo puedo traérmelo. Está claro que con todo esto que te explico, no es para utilizar todos los días. Y es altamente costoso. Pero sirve como un elemento más y uno compensa ese costo de otra manera. ¿Qué valor tiene? Te da la inflamación del atópico. Cuando vos tenés un óxido nítrico negativo, vos podés tener otra inflamación neutrofílica, pero no atópica. Cuando vos le hacés un óxido nítrico y da positivo, va a responder al corticoide seguro. No hay posibilidad de que el chico no responda al corticoide. Y por el otro lado, cuando el chico no cumple, vos lo podés seguir con eso, viendo si cumple o no, porque es extremadamente lábil. Podés seguir si lo cumple o no. Podés saber si la inflamación es eosinofílica. Podés saber si realmente el chico es atópico. Así que es un elemento más de diagnóstico. No es de todo. Pero hay que pensar de tenerlo en quien hace una especialidad. Porque nosotros que hacemos la especialidad tenemos que tratar de hacer las cosas bien dentro de lo posible y tener una serie de argumentos que podamos solucionar todos los problemas de alguna manera. En este país menos que menos. Entonces intenté traer eso a través por derecha, a través de la aduana. Es como si vos fuese un chorro. No, te piden tantos datos, te piden tantas cosas que no, imposible pedirlo. O la vas a buscar o nada. ¿A qué edad se puede empezar con la aerosol terapia? Supongo que te referirás a corticoides, Fabio, ¿no? Sí. A cualquier edad. Cuanto más chico el chico, menos respira. Pero se puede empezar a cualquier edad. Todo depende de la patología que tenga el paciente. Cuanto más chico el chico, menos confío en la validez de la terapia que voy a hacer. Cuanto más grande el chico, más confío si cumple. No hay una edad determinada. Es como si vos me decís, ¿cuándo le hago inmunoterapia a un pibe? No es necesario. ¿Qué es eso de que no le hago prueba cutánea al chico? Es un elemento diagnóstico. Es un elemento que me dice, ese va a jorobar y el otro no va a jorobar. ¿Qué me interesa si el chico tiene 3, 4, 5 años? Si diagnostico IgE específica tomado de la célula mastoidea. ¿Y cuánto vale IgE específica de la célula mastoidea? Ahí no va. No pensás que el chico crezca. Y lo mismo ocurre con la aerosol terapia. La edad lo pone el paciente. Y estos preguntan si los estudios funcionales, además de diagnóstico, se puede usar para control, evolución y respuesta al tratamiento. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sirve para el diagnóstico y cómo evoluciona. Para las dos cosas. Y lo pueden hacer. Todo eso está supeditado de otros factores que rodean a él. Es decir, no es lo mismo un paciente que yo estoy atendiendo acá en Rosario, que vive a 10 cuadras del lugar donde yo atiendo, que uno que vive en Puerto Madryn y lo estoy atendiendo. Entonces, por distancia no le puedo hacer controles más periódicos, ¿no es cierto? Pero indudablemente, no sabía qué iba a agregar, pero de todas maneras, eso es importante seguirlo al chico con controles periódicos si la edad del chico lo permite
y si las circunstancias que rodean al chico también lo permiten. Llámese circunstancias de todo tipo o económicas. Un estudio funcional cuesta no mucho, pero cuesta. ¿Qué no cuesta? Paula, ¿querés hacer vos tu comentario? Yo puse ahí en el chat que en este paciente también hay que tener muy en cuenta el tema de la rinitis, que si no se agrega un preventivo para su rinitis, por más que se mejore la técnica que estaba haciendo mal, además el aerosol bronquial, el preventivo bronquial, por más que se mejore la técnica inhalatoria bronquial, si no tratamos la rinitis va a seguir repitiendo episodios crisis asmática, porque la vía aérea es una vía aérea única, y si dejamos liberada todos los mediadores inflamatorios a nivel nasal, vamos a seguir teniendo episodios, o sea que no alcanza solamente con poner un buen preventivo bronquial, sino que es fundamental prestar atención a la nariz de ese paciente. Además es un nene que probablemente va a empezar a tener deformidades faciales por esa respiración permanentemente bucal. O sea, es una edad donde está formando todo su macizo facial y hay que darle bolilla a la rinitis. Es algo que muchas veces se pasa de largo y no se jerarquiza, y es muy importante. Horacio. De acuerdo. Y ese es el tema de la próxima charla. Claro. No, yo creo que hay una cosa, y en el tema del funcionalismo pulmonar, a mí me parece que a una determinada edad, por ejemplo, uno no puede dar una alta casi sin tener un funcionalismo pulmonar. Porque yo creo que después de los 6, 7 años, el paciente merece tener una espirometría, por lo menos si no tuvo de más chico, porque no se pudo hacer por diferentes razones. Pero después de los 6, 7 años hay que intentar tener una espirometría al alta. Es de buena praxis. Y por otra parte, en realidad, si uno quisiera hacer bien las cosas, cada vez que uno ve a un paciente que digamos, andando bien, son cada 4 meses más o menos, o yo por lo menos acostumbro que sean, digamos, cada 4 meses, ya que vinculo con los cambios estacionales, y trato de tener adherencia, digamos, que sea un control más o menos periódico, cosa de tener una adherencia en la consulta y en la evaluación. Cada vez que viene, digamos, si uno puede hacerlo, una espirometría es de buena praxis, digamos. Me parece que uno tiene que incorporarlo rutinariamente a ese tema. En cuanto a lo de la rinitis, sí, comparto totalmente, y bueno, ya lo vamos a hablar la semana que viene, las implicancias que tiene a todo nivel, y fundamentalmente, bueno, en este paciente a nivel de la vía inferior. Euge. No se escucha. Ahí sí. Ahí sí, son los auriculares. No, la importancia del trabajo interdisciplinario, entre el pediatra de cabecera, este nene, bueno, que tenía dermatitis atópica con el dermatólogo, el neumonólogo, el alergólogo, el otorrino, si tiene las manifestaciones de vías aéreas superiores. Por eso estamos haciendo estas jornadas en forma interdisciplinaria, siempre rescatando eso para beneficio de los chicos, de nuestros pacientes. Cari, algo importante que remarcó Silvina en la historia clínica es la forma de cómo hacen el aerosol, con la aerocámara. Eso es muy importante, porque por ahí vamos rotando los medicamentos, los tratamientos, y hay una mala técnica en casa, que ella lo remarcó e hizo cambiar la aerocámara. Eso tenerlo también presente, más allá de la historia clínica, de todos los estudios que están refiriendo, que están muy bien. Pero la técnica es fundamental, que por ahí no todos lo tenemos en cuenta. Y además dejar claro que la aerosol terapia que la aerocámara, ya sea con mascarilla o con boquilla en mayores de 6 años o 7 años, siempre es con aerocámara, inclusive en los adultos, porque por varias razones, pero en principio el distanciamiento que tiene de más o menos de 10, de 12 centímetros de cualquier aerocámara, que acá
Justo tengo una porque ayer hice una videoconsulta, esta es una chiquitita, pero este distanciamiento hace que la partícula adquiera un tamaño necesario para llegar al alvéolo. Entonces ahí puede hacer el efecto broncodilatador. Pero es muy común a veces ver, nos puede pasar a casi todos nosotros los especialistas, que vemos que el paciente que ya tiene 6, 7 años le dicen, vos no, ya no necesitas aerocámara, inclusive el adulto mismo o el adolescente la necesita. Si es con válvula, mucho mejor para que la partícula adquiera ese tamaño que es indispensable para llegar. Así como toda la técnica que tiene que tener una agitación constante de más de 5 segundos, ver cómo lo hace. Yo les voy a contar algo que me pasó ayer, que le tengo una captura de foto. Le habían vendido la mascarilla al paciente con una, o sea, el aerosol estaba en la mascarilla directamente y la madre le había puesto un cosito. O sea, nunca vi eso, vi el dispositivo cortito que tenía el neumocor pediátrico, ¿recuerdan? Que era, no sé para qué, o sea, el mismo laboratorio lo hacía mal, porque era de Fénix y tenía un espaciador cortito que no servían más que para hacer espirometrías. Pero igual era el pediátrico, o sea que los padres le ponían. Pero esto era la máscara con directamente el aerosol arriba y ella me mostraba su aerocámara orgullosa, que la había comprado, o sea, se la habían vendido. Así que, y así me parece que hay muchos ejemplos, pero la técnica es fundamental para saber si el tratamiento está funcionando o no. Y por lo menos 3 meses de tratamiento bien hecho, como para saber si uno tiene que subir otro escalón o quedarse o derivar o no al especialista, digamos. Porque el pediatra puede iniciar el tratamiento con un corticoide inhalado y obviamente darse un tiempo para poder derivar si es que hizo todas las cosas bien, si se controló la contaminación ambiental, como dijo Gloria, el tabaco, que es fundamental, porque la mayoría de los padres nos mienten o no nos dicen la verdad, y uno sabe que fuman hasta dentro del baño o hasta dentro de la cocina con el extractor o lo que sea, o sea que la contaminación está y después, bueno, los antecedentes familiares, o sea, yo creo que esas son las cosas que por ahí tienen que quedar más en claro. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, quiere hacer alguna pregunta, veo que está el chat muy tranqui. Aprovechen a preguntar ahora. Eugenio quiere hablar. ¿Puedo preguntar algo? Sí, preguntarnos por ahí. Yo soy discutidora, vieron que soy peleadora siempre, ¿no? Y entonces, volviendo a lo que había preguntado antes, en un chico de estas características y esta edad, como vos decías, Cari, no sé si lo paso por toda esa atropelladora de estudios que se le hicieron, ¿sí? Pensando, como decía Gloria, tiene un API positivo, hay antecedentes familiares, tenía un diagnóstico de hiperreactor bronquial al menos porque venía con aerosoles, que usaba mal, mirando la técnica que usaba mal, la verdad que yo no me hubiera ido a estudiar todo eso. Primero porque en mi vida vi un fibroquístico gordo, ¿sí? Obeso no vi nunca ninguno y veo fibroquísticos mucho en Bahía y mucho más cuando estaba en La Plata. La verdad que los fibroquísticos son flacos, ¿sí? Manejan mal todo su metabolismo, son flacos, pálidos, a lo sumo pueden tener una pancita por el cuayorcor que hacen a veces, ¿sí? Pero la verdad que no lo hubiera pensado. No lo hubiera pedido espirometría a esta edad, ¿sí? Rarísimo, no se lo hubiera pedido porque hubiera pensado todo lo demás. Y en suma de pedir, si pienso en asma, pediría una pre y post beta 2. Probablemente tal vez le hayan pedido la espirometría pensando en fibroquístico o en un secuelar viral, porque había tenido una bronquiolitis, entonces lo que busco es un patrón intersticial, ¿sí? En la espirometría, y por ahí tiene algún sentido entonces pedirla de esa forma, pero si la verdad que estoy pensando en asma, pido una espirometría pre y post beta 2, y no a esta edad porque es muy difícil de hacer, la verdad que cuesta mucho. Otro cuestionamiento más, la placa de senos paranasales. Los senos paranasales se neumatizan a los 5 años. Pasados los 4 o 5 años se neumatizan. Yo a esta edad puedo pedir una placa de senos paranasales e interpretar una sinusitis, algo que no lo es, y es falta de neumatización. Entonces también es difícil. Por ahí en este chico le hubiera preguntado si roncaba,
y si roncaba o tenía alguna apnea, hubiera pedido un perfil de K1, ¿sí? Para buscar adenoides, que es común que en el alérgico, que todo el tiempo está hiperestimulado, digamos, termine con adenoides, ¿sí? Digamos, hubiera cuestionado todo eso, no lo hubiera pasado por todo ese tamiz de cosas y lo hubiera interpretado como un fracaso del tratamiento por mala técnica. Ya tenía un diagnóstico, tenía aerosoles puestos, tenía un diagnóstico, aunque sea de hiperreactor bronquial, y por supuesto, si no había pasado por un alergista, lo hubiera mandado a un alergista para tratar de eliminar del ambiente, además del cigarrillo, que tendría que haber eliminado hace mucho, sacar del ambiente los alérgenos que pudiera tener, ¿no? Yo me hubiera encarado, por ahí es una mentalidad muy de hospital público, uno anda siempre ahorrando lo que pide, pero bueno, lo hubiera encarado de esa manera. Pero ella no es que le pidió todo eso en ese momento, es lo que ya le habían hecho. Lo que traía, ya sé. Lo que traía hecho, no es que ella se lo pidió todo ahí en ese momento con el broncoespasmo, todas esas cosas. Era lo que le trajo que venía haciendo en los últimos tiempos. Por eso es lo que el paciente analizando todo lo que se le pidió, uno por ahí debería haber interpretado el paciente, en lugar de pedirle todo eso, los distintos especialistas que lo fueron viendo, deberían haberse plantado en esto que decía Gloria. Padre fumador, hay antecedentes alérgicos, hay un API positivo, hace mala técnica, tengo que arrancar para ese lado. Si eso me fracasa haciendo bien el tratamiento, por ahí me pongo a pensar en otra cosa. Pero la verdad que por frecuencia, por epidemiología, por todo daba más para eso que para pensar en pedir esos distintos especialistas que fueron pidiendo estudios pensando en cosas más raras, ¿no? Gloria. Totalmente de acuerdo, Andrea. Yo la verdad que pienso que tenemos que afinar un poquitito el criterio clínico, y a los pediatras les digo que uno ve en el consultorio, a mí me da la sensación de un exceso de receta de corticoides tópicos en niños sibilantes que no se tiene el diagnóstico de asma. Y esta pandemia, si algo nos enseñó, y me parece que a cada uno de ustedes les debe haber pasado, que los sibilantes guardados en su casa no necesitaron corticoides y no tuvieron ninguna crisis de sibilancia o anquiasma, porque son chicos que tienen asociada la sibilancia a las virosis que ellas adquieren en los jardines y en la guardería. Entonces, un poco esperar para, digamos, recetar los corticoides tópicos si uno no tiene un diagnóstico certero de asma, y cuando uno los receta, monitorearlo cada 3 meses, controlarlo, compartir con el especialista si realmente es un fenotipo que coincide con el endotipo para la necesidad de dar qué corticoides, a qué dosis, qué tiempo. Eso es muy importante. Me da esa sensación, no sé los pediatras qué piensan y si han visto, me gustaría escuchar alguno. En este paciente igual con la eosinofilia, el PRIC positivo, la rinitis, la dermatitis, digamos que no se salvaba del corticoide inhalado, pero hablando de otros chicos con episodios a repetición, puede ser, no zafaba. En este llegaron tarde, en este después de la bronquiolitis, realmente está indicado con ese API positivo darle corticoides tópicos, a ver si se frena la evolución hacia un asma más severo. Pero yo les digo de otros casos, de chiquitos que tienen sibilancias, digamos que hay una suerte como un entusiasmo de medicarlos con corticoide precozmente, sin haber hecho todo este razonamiento clínico que hicimos a través de este caso, que es muy típico de un asma alérgico, ¿no es cierto? Eso es lo que quería comentarles. No sé si, Euge, vos querías hablar, o alguno de los pediatras que quiera comentar algún caso parecido. No, yo solamente quería decir del tema cuando estaban hablando, por eso queda medio descolgado, pero ver si el dispositivo y la aerocámara es la correcta, pedirle al paciente, a la mamá, que lleven a la consulta el aerosol y la aerocámara y ver cómo la usan, que nos muestren cómo la está usando, como para determinar si lo está haciendo correctamente o no. Horacio. No, yo decía que Víctor tome la palabra, que hable él y que brinde un poquito la visión desde el lado de la pediatría. Hay otros pediatras, bueno, pero lo conozco a él, así que lo invitaba a que exponga un poquito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno,
realmente yo creo que cada uno en su especialidad tiene que tratar de mantener esa conducta. O sea, cuando yo detecto que un paciente puede llegar a ser un asmático, no tomo la decisión de seguirlo yo, porque tengo gente capaz que lo puede hacer. Y eso que hablaban de la aerosol terapia, hay mucha gente que la utiliza por su cuenta y evidentemente sin estudios previos. Mi conducta es determinar las características y como tengo gente que me avala, como Horacio, como Roque, Paula, gente que sabe del tema, yo como pediatra soy el que detecto la problemática. Y cuando veo que puede existir un asma, o está dando vuelta un asma, hago la interconsulta. Con respecto a los malos tratamientos, eso lo aprendí de Nora Díaz, que por ahí le mandaba un paciente y Nora le hacía llevar su aerocámara, su aerosol, y teníamos casos muy, muy graciosos. Por ejemplo, de usar el aerosol en vez de digamos, el aerosol para arriba, estaba para abajo, por ejemplo. Y jamás lo agitaron. O, por ejemplo, como el nene lloraba, la aerocámara se la ponían acá, porque así el nene no lloraba. Cosas como esa, y realmente eso sí lo aprendí. Y es una de las cosas con lo cual hago hincapié. Yo le hago llevar la aerocámara y le pido que me lo hagan delante mío. Y ahí me llevo sorpresas. Y fracasan los tratamientos muchas veces por eso. Lo mismo cuando uno por ahí utilizaba algún, o le habían indicado algún corticoide inhalante que eran 3 veces por día, ¿cómo fracasaban esos tratamientos? Porque la madre no se lo hacía. No lo olvidaban o no se lo hacían. Por eso yo lo veo más que nada de una óptica o de un pensamiento clínico. No me arriesgo a yo iniciar un tratamiento cuando tengo gente capaz que lo puede hacer mejor que yo. En su defecto, que no me quede otra, porque muchas veces tenemos la problemática de pacientes sin obra social. Bueno, hay una cosa que sí por ahí he hecho, es solicitar una espirometría pre y beta 2, porque es lo que te va a marcar, es lo que te va a marcar si ese paciente realmente necesita ese tipo de terapia. O sea, un poco lo que puedo marcar de mi experiencia, como ya les digo, como médico pediatra clínico, en la cual lo que decían recién ustedes, qué notable que fue este 2020, que no hemos tenido broncoespasmos. Y eso te da la pauta de la importancia de la aspirosis en favorecer los broncoespasmos. El uso de barbijo creo que también, lo cual ha evitado, creo, la polución, la inspiración de esa polución a través del barbijo. Por lo tanto, hay un tema importante que es el de rinitis, que lo van a hablar la próxima charla, que en este caso de la pandemia, y creo que también por el uso de barbijo, también han disminuido. Bueno, la verdad que la charla es muy interesante. Con respecto a lo que decían del fibroquístico, yo creo que el fibroquístico tiene que entrar dentro del protocolo de estudio. O sea, dentro del protocolo de estudio, yo tengo un chico con problemas respiratorios, no solo me quedo pensando en el pulmón o buscando una patología exclusiva del pulmón, sino que tengo que descartar
como clínico, una fibrosis quística, un reflujo gastroesofágico, y una patología cardíaca. Entonces, como clínico yo abro las ramas y trato de descartar esas variables. Y para mí, yo he pedido, me hace acordar un poco la celiaquía. La celiaquía es del chico con diarrea, flaco, de virucho, y tenemos de celíaco con gordos, simplemente con una anemia, constipados. O sea que yo creo que con el fibroquístico es necesario que lo pensemos y que entre dentro del protocolo de estudio. Bueno, nada más. Bueno, René, ¿querés hacer algún aporte? ¿Querés decir algo? Que te veo ahí. Sí. Bueno, se ha dicho todo, todos aportaron lo que realmente uno ha vivido a lo largo de los años en que uno hace la especialidad, pero realmente creo que lo más importante de todo lo que hemos dicho es saber manejar desde que entra el paciente y saber interrogarlo fundamentalmente. La historia clínica y los antecedentes son la base fundamental y por supuesto que el diagnóstico uno lo hace desde un punto de vista clínico y con el tiempo. Tampoco uno lo hace en una entrevista, lo hace en varias veces que lo vea el paciente y puede ir evaluando si responde, si corresponde a cierta medicación o no hacerla, cómo la hace. O sea, que uno mismo va entrevistando al paciente y el diagnóstico yo creo que es el resultado de todo. En el caso particular que se presentó tiene tantos, pero tantos elementos que realmente yo creo que ya no tiene dudas del diagnóstico. Pero de todas maneras, como recién decía Víctor, es importante a veces pensar en otras cosas, porque a veces uno piensa que puede ser que esté mal haciendo la medicación, que no pueda realmente a lo mejor hacerla bien porque no quiere, porque no le gusta, etcétera, todos los problemas que hay con los chicos, pero hay que pensar a veces también en el famoso reflujo gastroesofágico, que es muy frecuente, que a veces uno no lo evalúa de entrada porque todo lo demás apabulla en el diagnóstico. Pero yo creo que hoy de todos los tópicos que uno puede hablar ya se dijeron todos y creo que no hay mucho más para agregar. Lo que sí no es a mi criterio muy frecuente el estudio de test del sudor, que no tiene sentido a veces pedirlo porque una es un test caro. En segundo lugar, no todo el mundo lo hace bien. Y en tercer lugar, yo creo que hay otros elementos clínicos como para sospechar de una fibrosis quística antes de pedir un test del sudor. Entonces me parece a veces que uno tiene que jerarquizar qué estudios le va a pedir, que realmente le sirvan para el diagnóstico y no a lo mejor hacer un despliegue de estudios por el hecho de querer a ver si con algo la pega. Pero no es así. Yo creo que en eso yo no comparto la idea de hacer test del sudor a un paciente que por lo que veo evoluciona. Es un chico obeso. Si pensamos en lo que es un fibroquístico, no es obeso. Que además tiene otras manifestaciones clínicas. Entonces, me parece que está de más el estudio de eso. Pero bueno, por supuesto, a veces puede dar lugar a una duda y que a alguien se le ocurra, ¿no es cierto?, pedirlo, pero no es como para jerarquizarlo como método diagnóstico. No sé, Bueno, si tengo algo más bueno, que en decir. virtud del tiempo, creo que podemos cerrar acá. La idea es que todos puedan traer a lo mejor alguna duda. A ver si hay alguien más que dijo. No. Así que bueno, la semana que viene que vamos a hablar de rinitis y probablemente Horacio también hables de la interacción de la rinitis y el asma, que, o sea, nosotros sabemos que la nariz y el pulmón, sobre todo en alergia, van de la mano, y a veces se suma la piel y a veces se suma el intestino, en alergia se suma todo, pero bueno, seguramente que vas a hablar de esa conexión. Vamos a conectarnos 19:30 para que también puedan entrar todos. La idea es que sea algo relajado, como si estaríamos en sociedad de pediatría, como yo digo, que siempre tenemos un ambiente
más relajado, más familiar, y que podamos hablar entre nosotros y que podamos aportar cada uno lo suyo, desde los especialistas, desde los pediatras que también son especialistas, y que además, una cosa que quiero decir, nosotros tenemos el privilegio en esta ciudad de tener a todos los especialistas. Entonces, a veces la herramienta es dársela al pediatra que por ahí no cuenta con nadie. ¿Cómo puede iniciarse? Pero nosotros tenemos un especialista al lado a quien podemos consultar. A veces no le pasa a todos, sobre todo cuando hacemos esos cursos, que hay gente de todo el país, realmente vemos la carencia de subespecialidades que hay en otras provincias. Así que bueno, nosotros creo que en ese sentido trabajamos, podemos tener el placer de trabajar y el gusto en la interdisciplina. Flor, habla vos, que sos la secretaria del comité de Yo quería ambulatorio. decir una cosita, que para la próxima, que vamos a hablar de rinitis, que si además del caso clínico que vamos a discutir, como discutimos si alguien tiene algún paciente dificultoso o algo que quieran consultar, también podemos incorporarlo en la discusión para hacerlo un poco más rico. Si quieren traer otros pacientes al caso, también está bueno. Bueno, muy linda toda la exposición de los especialistas, y bueno, estamos para aprender, y bueno, está bueno lo que dijo Paula, que cada uno de los pediatras por ahí traiga también sus inquietudes, porque así entre todos podemos ver las dificultades que pasamos en el consultorio, y bueno, y los especialistas nos van ayudando también. Ya que el caso que hoy presentó Silvina, un caso que lo vemos muy seguido, por ahí no ya tan estudiados, no llega, pero son casos comunes. Y bueno, la idea, creo, del curso es esto: ver los casos que más frecuentemente vemos el pediatra en el consultorio, para poder ir resolviéndolo y derivándolo en forma oportuna. Si alguno se quedó con ganas de asma o le quedó una pregunta, la semana que viene Horacio a lo mejor la contestamos. Seguramente. Bueno, gracias a todos, espero que les haya gustado, y bueno, y las inquietudes están todos los especialistas y los pediatras que formamos el comité para resolverlas. Felicitaciones a todos. Gracias.